Muy bien, ahora sí estamos en Taller de Medios Interactivos. Hoy nos acompaña Giselle Ferro. Giselle Ferro es diseñadora gráfica egresada de la UBA. Actualmente se desempeña como editora de infografías en el diario La Nación, tanto en su versión digital como en papel, y tiene una gran experiencia trabajando en proyectos enfocados en el periodismo de datos, de productos y de narrativas digitales. Además, ha realizado cursos y diplomaturas sobre periodismo digital, diseño de experiencia de usuario y programación. Giselle, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, gracias Juan. Y bueno, bienvenidos a la charla. Vamos a ver, a presentar. A ver. Avísenme cuando vean y si hay algún problema de conexión también, que hoy desde casa se complica. Dale, no hay problema. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno. Ahí ven todos bien, ¿no? Excelente, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que hoy se llama narrativas digitales en La Nación. Arrancó siendo infografía, un grupo muy reducido, que solamente hacíamos infografías para papel. Y de a poco se fueron incorporando distintos especialistas, desarrolladores. Este es el equipo hoy en elecciones, o sea, en paso, elecciones paso, nos sacamos la foto con protocolo para que vean de todo el equipo. Bueno, tenemos desarrolladores, periodistas y analistas y diseñadores gráficos. Todos tenemos como estos como perfiles múltiples, ¿no? Diseñadores y están estudiando programación, otros que son expertos en 3D e infógrafos. Después tenemos desarrolladores de backend, desarrolladores frontend. Bueno, toda esta multiplicidad hoy es lo que se llama narrativas digitales. Y también me está olvidando el equipo de redes y video, que hoy trabajamos todos en conjunto para distintos proyectos, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Bueno, paso a contar cómo de infografía a papel llegamos a narrativas digitales. Antes del 2014, en la redacción teníamos, como les decía, el equipo de papel, que hacía solamente infografías para lo que conocen hoy el diario La Nación, papel, y cada tanto proponíamos contenidos curiosos, había como algunas iniciativas, pero en general la redacción era la que nos traían los contenidos, ¿no? Estaba el equipo de web separado totalmente, donde hacían especiales interactivos y trabajaban con el equipo de LN Data, no sé si lo tienen presente, que LN Data es el que trabaja hoy en día con periodismo y análisis de datos. Después voy a explicar un poquito ciertos conceptos, pero por ahora les cuento de los equipos. Y otro equipo de video también, independiente, que proponía sus propios contenidos, y un equipo de redes. Todos estos 5 trabajaban separados y cada uno con la redacción generaban sus propios contenidos, ¿no? Sea para web o papel. En el 2014 llega Pablo Loscri, ahora actual director de narrativas digitales, y propone hacer una serie de cambios en nuestro equipo y en estos equipos que sí, teníamos como puntos en común, pero hasta ese momento trabajábamos separados. Hubo una primera etapa entonces donde se une el equipo web con papel y el diario papel para ese entonces, ese primer momento, era la prioridad. Cuando yo digo que era la prioridad, era los gráficos, infografías, visualizaciones se hacían primero para papel y después se veía si alguna cosita subíamos a la web o no, de acuerdo a lo que veíamos que a la audiencia le interesaba más, pero el fuerte era el papel. Los primeros logros que se consigue es unir justamente a los infógrafos de papel con los especialistas en web que eran desarrolladores y diseñadores, pero que quizás no tenían tantos conocimientos sobre infografía,
Y entonces estos dos equipos se nutrieron mutuamente, se retroalimentaron y, bueno, y empezaron como a transitar lo que hoy conocemos como narrativas digitales, ¿no? En esa primera etapa, la redacción, que era, nos traía un pedido para papel y así como teníamos la info, se agrandaba para escritorio, para la web, para que se vean de esto, y adaptábamos más o menos, pero era todo el choclazo quizás no sé, si se acuerdan del diario Sábana que teníamos en La Nación, toda esa info que quizás fue ahí, tratábamos de adaptarla a web, en las dos plataformas, en desktop y mobile. Hoy, en cambio, la realidad es otra, lo agilizó un poco también la pandemia, que la web es la prioridad. Nosotros generamos valor agregado para la audiencia y el diario papel se alimenta de algunos contenidos que nosotros hacemos en la web. ¿Qué logros? Podemos decir que se trabajan los contenidos con relatos adaptados en distintas plataformas. A veces son contenidos exclusivos para web, otras veces son contenidos para web y para papel, pero para el diario del domingo, por ejemplo, que son especiales. Lo que queremos ahora es que se genere un engagement o un compromiso de la audiencia con la marca, con el medio, digamos. Tratar de conseguir sponsor para esos especiales que hacemos nosotros cotidianamente, que son los que se terminan monetizando, y tratar de captar nuevos suscriptores. Hoy, a diferencia de otros momentos, somos productores de contenido. A veces, yo me atrevo a decir que un 50% quizás también proponemos nosotros, desde narrativas, y otros 50 llegan pedidos desde redacción. Hoy nos podemos dar ese lujo con este gran equipo que tenemos, multidisciplinario, ¿no? ¿Y qué pasa en la redacción? En base al contenido, el sector y al sector de la audiencia que nosotros nos interesa trabajar, se piensa en qué plataformas contar la noticia, de qué modo, y se analiza qué equipos vamos a necesitar. A veces son equipos solo de diseñadores y programadores, otros de equipos con periodistas y analistas, más desarrolladores, más diseñadores y, bueno, o el equipo de video, redes, el equipo de web. Vamos viendo por proyecto. Bueno. Después, quería hablar un poquito de periodismo de datos y visualizaciones, cuando nos encargan este tipo de trabajos, ¿no? Visualizaciones de datos, en general, a veces con una nota en la web no basta, porque hay mucho número, hay que contar, analizar muchos contenidos, por ejemplo, en elecciones. Entonces, qué mejor que tener a mano gráficos que agilicen esa lectura, ¿no? Por otro lado, tenemos dos ítems que acá justo lo estoy mencionando, periodismo de datos y storytelling. El periodismo de datos, nosotros trabajamos, como dije antes, con LN Data, que ellos lo que hacen es tratar de conseguir bases de datos de distintos organismos, a veces generan sus propias bases de datos, y tratan de encontrar allí algún contenido periodístico original, con un enfoque original, y yo más adelante les voy a mostrar ejemplos. Y después storytelling serían tratar de contar una noticia, pero contándolo como una historia que emocione a esa audiencia, tratar de captar su atención por un tiempo, y que se lleve, no solo se informe, sino que se lleve una experiencia, ¿no? Y bueno, acá brevemente puse qué es el periodismo de datos, que está bueno resaltar, que es aquel que se hace sobre la base de fuentes digitales que facilitan distintos organismos, o como les decía, se puede generar con estas fuentes nuestra propia base de datos, nuestro dataset. El objetivo es obtener un producto periodístico con un enfoque original, y para ello se analizan bases de datos y se cruzan con otras bases para encontrar algún patrón que permiten tener un enfoque original. Después me parecía interesante contarles, toqué
hice lío. Contarles qué pasa en el día a día, ¿no? Qué nos piden y cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, tenemos como, a veces llega un mail, necesito hacer, no sé, resolver esta nota y no saben mucho, quizás los periodistas no tienen por qué saberlo, de qué manera quizás es la mejor forma para contarlo. Entonces tenemos como dos posibilidades, hacer o gráficos fijos, que pueden ir, los gráficos fijos los llamamos, son gráficos que no tienen interactividad y que van muchas veces a papel y a veces también tienen no tienen interactividad y van a la web, pero con cierta edición, porque no es lo mismo el tiempo y la complejidad que lleve una info quizás de papel, como habrán visto, a ver, acá tengo una mano, esta es una info vieja, pero esto es en formato sábana, miren, para elecciones 2015. Este tipo, después si les interesa hablamos bien de la info en particular, pero miren toda la data que llevaba, o sea, es para un tiempo de lectura súper lento, que si esto mismo lo tengo que de esta manera llevar a la web, la verdad que es imposible con los tiempos que uno tiene, hace 12 scroll y chao, y se va enseguida, porque sería imposible. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos otras posibilidades de hacer gráficos interactivos, que sería Tableau, no sé si lo conocen, si hablar, Juan, ¿ustedes vieron lo que es el Tableau? No pasamos revistas sobre eso. ¿Querés comentarnos un poquito? Bueno, porque Tableau, sé que ustedes trabajan con Infogram, me habían dicho. Claro, ¿no? sí. Flourish, Bueno. Infogram. Bueno, yo al final de la charla les dejo un par de links para que vean tutoriales de Tableau, pero lo que permite Tableau, que está muy bueno, es, creo que es open source, nos podés generar gráficos rápidamente, desde tortas, gráficos de barras y con alguna pequeña interactividad. Entonces, lo que está bueno es que podés embeberlo, te devuelve un iframe, como una página en sí misma, que se pega, es un código que se pega en nuestro, hoy se llama ARC, nuestra plataforma donde trabajamos las publicaciones del diario, de la web. Pegamos en la nota ese iframe y podemos ver ese grafiquito rápidamente, interactivo, gracias a esta tecnología. Nos permite salir muy rápido, por eso se usa mucho. Lo que no les dije, perdón, los gráficos web, los que son fijos, los trabajamos en Illustrator. Y a su vez tenemos para poder, para que la nota entienda que cuando estamos en la plataforma desktop, tome el gráfico que nosotros diseñamos fijo y que cuando está en un celular tome el gráfico que adaptamos nosotros para celular, esas duplas las subimos a lo que se llama LNTool, que es una plataforma de uso exclusivo de la Nación, donde subimos dos JPGs, uno para desktop y otro para mobile, y me devuelve también un iframe, un código, que es en sí mismo, sería el gráfico solamente, que lo embebo en la nota, ¿no? Así que funcionaría parecido a lo que es Tableau, lo único que en Tableau podés hacer clic, ver un mapa, algunos detallecitos un poco se complejizan, ¿no? Y después tenemos lo que serían las infografías o los gráficos a medida, que los trabajamos en Adobe XD, que es un programa para maquetar en la web, y se desarrolla luego del maquetado un HTML libre. En este caso tenemos gráficos de complejidad baja y media y alta. ¿Por qué lo diferencio de esta manera? Porque, por ejemplo, en mi caso, que mi fuerte es el diseño gráfico y que estoy aprendiendo programación, muy principiante, en este momento no podría hacer un desarrollo muy importante como sería, por ejemplo, hacer toda la programación de una elección de la web,
eso no estoy preparada, pero sí algunos diseños de baja complejidad en cuanto a la programación, lo puedo hacer junto a otros diseñadores, entonces podemos hacer unos equipos para este tipo de trabajos reducidos y sí dejar los programadores back-end para los trabajos de alta complejidad que requieren, bueno, más tiempo. Entonces, nosotros sacamos a veces los de baja y media, los diseñadores, y el resto trabaja más a largo plazo, como es, por ejemplo, la programación de lo que sería, por ejemplo, las elecciones ahora de noviembre, que están a full los chicos. Bueno, tanto estos trabajos a medida, nosotros los diseñadores tenemos una plataforma que nos diseñaron los programadores que trabaja, ponemos en un Google Spreadsheet, ponemos en un Word cierto código CS, vamos retocando ciertos componentes que nos generaron, componentes simples, sea una foto, un texto, no sé, cars, y bueno, son predeterminadas, tienen como una forma muy básica, y nosotros los diseñadores les vamos dando forma, ¿no? Y construyendo un relato, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de los afondos, que salen más o menos dos afondos por semana. Estos tienen como una programación muy simple, donde nosotros los podemos trabajar, ¿no? A ver, este otro también, por ejemplo, porque son con muchas imágenes. Este lo hicimos hace poco para los Juegos de Tokio. Y que quizás parece, esto es un storytelling que vamos recorriendo Japón y vamos mostrando las sedes. Quizás parece, wow, tiene como una super programación detrás, pero bastante sencillo, que lo podemos, sencillo, digamos, gracias a los programadores que nos hicieron esta base, ¿no? Claro. Es el laburo de ellos que, bueno, yo después como diseñadora maqueté junto a Gabriel Podestá, otro infógrafo del diario, maquetamos, hicimos los mapas y pudimos sacar rápidamente este especial. Bueno, hay un gran trabajo de maquetación detrás de eso, ¿no? Porque se ve... Exacto, ¿no? Y después lo que les cuento también, a ver si no tengo... estos mapas, yo les dejé también el link, los logramos con Mapbox, que también es otra tecnología que está muy buena, que sería como un Google Maps, donde nosotros hicimos un stop motion. ¿Por qué hicimos esto? Porque para que sea liviano el especial y no tarde tanto, teníamos el problema de que no podíamos usar un video, porque era muy pesado para una nota tan larga. Entonces, hicimos JPG, o sea, fotos de pantalla en baja calidad, y fuimos con mi compañero recorriendo Japón, moviendo el mouse así, ¡Qué laburazo! Y por momentos que mi amigo dice, me perdí en Tokio, ¿no? Y bueno, había que mover el mapa de nuevo y arrancamos con 240 imágenes y terminamos logrando hacer una edición de 40, más o menos 40 imágenes para contar algo que encima es bastante fluido, ¿eh? Yo estoy scrolleando y es como, parecería que es bastante amistoso, ¿no? Tal Pero cual. bueno, tenemos esas, a veces dependiendo también, por ejemplo, eso, ¿no? El peso, no podíamos usar un video. Si hubiese sido un recorrido más corto, quizás el video no nos ayudaba, pero en este momento no. Así que bueno, tuvimos... Qué importante es pensar en eso, ¿no? Lo de la experiencia del usuario, ¿no? Que a veces, efectivamente, uno piensa en video, esto se resolvería quizás mucho más rápido, pero realmente sería muy pesado luego después precargar todo esto, ¿no? No, y además lo desprolijo, imagínate si estás scrolleando y va cargando la imagen, el tipo se te fue al segundo. Tal cual.
Así que bueno, así que teníamos ese problema. Y después algo de periodismo de datos, este es un monitor, antes de meternos con el tema de COVID, es un monitor que hicimos porque a los chicos de economía les pasaba que todos los días nos pedían, ay, ¿me haces el dólar hoy? La fiebre de cómo está el dólar. Uy, pero mirá, la inflación creció y después, no, pero el estimador mensual, eran millones de gráficos todo el tiempo haciéndolos, una locura, y que se lo usan internamente, la gente de economía lo usa todo el tiempo, o quieren contar una nota y embeber rápido algo para que se visualice ¿no? esa data dura que están contando. Entonces, se le ocurre al equipo de periodismo de LN Data, a los periodistas, ¿por qué no hacemos un monitor? Nos convocan también a infografía y en conjunto pensamos este dashboard, que ahora voy a ir al link primero, donde tenemos todos los índices, pobreza, PBI, ¿y qué pasa, no? Había que, son 1 millón de índices que, qué sé yo, una primera vista estaba bueno, pensamos cómo interpretar cada indicador, ¿no? Si mejoró en una vista así súper rápida, decir, bueno, cuáles mejoraron, cuáles se mantienen y cuál empeoró. Entonces se nos ocurre para eso generar esta paleta rápida de color para diferenciar y categorizar rápidamente todos estos índices. Y después podemos filtrar por actividad o la periodicidad, depende de cuándo, si es mensual, trimestral, etcétera. El gran logro, como les decía antes, de esta nueva etapa, ¿qué fue? Apareció Galicia de Miento. Quería sponsorearnos. Así con un montón de especiales, ¿no? Decir, bueno, ya es nos paramos de otra forma, ¿no? Últimamente lo que está sucediendo es maquetar, pensar, hacer este tipo de desarrollos complejos. Y una vez que tenemos estas maquetas, el equipo de marketing es quien va, de marketing y negocios, van a vender estos productos y muchas veces, como pasó ahora, terminan consiguiendo sponsors, ¿no? Así que eso está muy bueno, súper positivo para la web. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esto ya se los dije, sponsor. Y después lo que sucede es que también los periodistas tienen ya su forma de, con ciertos códigos, embeber, por ejemplo, estos 2 gráficos, ¿no? Y lo embeben en su nota. Bueno, la cobertura COVID. Yo me acuerdo que para ese momento yo estaba embarazada, volvía de vacaciones, fui un día al diario y al otro día me dijeron, quédate en tu casa, no vengas más. Y así fue. Y bueno, 20 de marzo se decreta cuarentena, Narrativas comienza a operar remotamente, solo Pablo Loscri y algún que otro infógrafo que no recuerdo quién se habían llevado, bueno, se llevaron la sección al hombro, y esa primera semana para ellos fue terrible porque tuvieron que resolver todo, cómo enviaban las computadoras a las casas, la logística, cómo vamos a trabajar, que cotidianamente eran reuniones en vivo, en 2 minutos hablábamos y resolvíamos todo. Ahora había que ver que todos tengan internet, que, bueno, tengan los materiales para trabajar, cómo nos comunicamos, bueno. Por suerte se resolvió rápido y todo el mundo quizás se debe preguntar cómo se llegó a esto, ¿no? Específicamente a esto, que le llamamos anexo. Bueno, yo desde mi casa y así todo el equipo, era pensar propuestas originales que con esta pandemia que nadie sabía nada. Yo tengo una hermana cirujana médica que también le preguntaba, che, ¿qué sabes? Y ellos estaban iguales que nosotros, cero, nada. Apenas que les llegaba
alguna información y nos cruzábamos data a ver quién aprendía primero sobre esta pandemia, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre proponer una aplicación, apenas empecé a mi casa y dije, bueno, estaría bueno una aplicación que pueda servir para, no sé, justamente estoy embarazada, estás embarazada, si sos grupo de riesgo, qué hacer, que te diga, ¿no? Porque nadie sabía nada. O si tenés más de 60 años, a dónde tenés que llamar, o si te sentís mal, o si estuviste en contacto con un infectado, ¿no? Como una aplicación de servicio. ¿Y qué pasó? A la semana que yo ya estaba terminando la maqueta, saca el gobierno su aplicación Cuidar, espectacular, que tuve que dejar en stand-by ese proyecto, y dijimos, bueno, hay que seguir pensando, y así el equipo siguió viendo cosas. Esa aplicación no fue y la reducimos para no tirar tampoco, obviamente, todo lo que se había investigado, en cards que sean preguntas y respuestas, ¿no? Que el usuario pueda tocar alguna de estas tarjetas y que devuelva respuestas qué hacer si pasa tal o tal cosa, ¿no? Esta página no se la puedo mostrar justo porque ya son cosas que se fueron contando y que ya las sacaron de ese anexo, por eso digo, les dejo solo la maqueta que maquetamos justamente en XD para Desktop y Mobile y bueno, quedó. Ahora hay otro tipo de preguntas, ¿no? Estas fueron las del comienzo. Y luego, con lo poco que poco que sabíamos todo de qué pasaba con este virus, en el equipo nuestro se nos ocurrió contar cómo actúa el virus en el organismo. Y la mejor forma de mostrarlo es hacer un storytelling. Entonces, usando una tecnología también, porque no podíamos contar con los programadores porque los tenían a full haciendo otro trabajo como mucho más complejo de scrapeo de datos y de desarrollos como mucho para ver cómo chupaban datos también a nivel internacional para poder establecer estos mapas que ustedes ven seguramente ahora en el anexo. Entonces había que resolverlo con dos diseñadores, también Gabriel Podestá y yo lo trabajamos. Y bueno, había que contar el día por día, ¿no? Desde que el virus entra, por dónde entra el virus, y hacia dónde va. Y todas estas cosas que quizás hoy ustedes lo ven muy fácil, muy sencillo, que se ve como muy simple, ¿no? Era muy difícil de contar porque nadie sabía nada. Podíamos mirar, después yo le dejo el link, así que lo pueden ver tranquilos, ¿no? Podíamos mirar otros medios que estaban haciendo a nivel internacional, pero algunos decían alguna cosa que era quizás segura, pero otros era todo hipótesis. Entonces, nosotros que recurrimos a especialistas argentinos y nos quedamos solo con contar lo que estábamos seguros que sucedía, no agregar más información que la que se sabía. Y bueno, después ver la forma en que sea lo más simple posible para que lo pueda leer cualquiera, o sea, que no tenga que estudiar medicina para poder entender qué hace el virus en nuestro cuerpo, ¿no? Y después otro desarrollo como un poquito más complejo fue el de vacunas. Ahí nos tiran, de nuevo, el equipo, Gabriel y yo, nos tiran, che, ¿por qué no hacemos algo sobre vacunas? Y bueno, ¿y qué se sabe? Nada. Plena pandemia, había alguna que otra vacuna que estaba dando vuelta, pero no se sabía nada. Entonces, empezamos, esto fue un laburo, ahora lo ven súper completo, pero fue un laburo que se fue alimentando cada mes, se fue actualizando, ¿no? Entonces acá contamos en qué fase estaba cada vacuna. En ese momento muchos estaban en fase 2 y había una que creo que era la Moderna en fase 3 y gracias, y el resto estaba en veremos. Entonces empezamos a decir, bueno, te contamos las vacunas. Después sí nos parecía interesante porque
en todo este tiempo uno nunca le prestó atención a cuáles son las fases de la vacuna. Ahora sí, porque es una vacuna nueva, que no se testeó casi, que ya la están largando y que dentro de poco me la voy a estar poniendo. Entonces, digo, está bueno, es una pregunta que nos hicimos de que la audiencia quizás se iba seguramente a preguntar. Entonces, se nos ocurrió hablar de las fases de las vacunas. Entonces, y el recorrido después, por ejemplo, cómo se produce la infección en una célula sana. Acá también hubo mucha documentación de cómo hacer estos gráficos, ¿no? Que la gente pueda entender que este símbolo corresponde a un virus y que esta forma es una célula humana. O sea, y a su vez sintetizarlo lo más que podemos, limpiarlo lo más que podemos para que solo podamos leer la información que nos interesa contar y no más. Y después también, no sé, por ejemplo, vamos con la China, contar un poco en qué fase de estudio. Esto se renueva todo el tiempo, ¿no? Si hay algún cambio, cuánto el precio por dosis, acá ya es data por demás para ya el nerd que quiere saber con lujo de detalle, los países de prueba, países productores, y la tecnología, ¿no? En ese momento también no se sabía qué tecnologías se estaban usando, cómo funcionaba esa tecnología. También una periodista se dedicó a charlar con estos especialistas, nos hacía un feedback y nosotros retrucábamos a la periodista con más preguntas y así era como un ping-pong de preguntas y respuestas para tratar de llegar a lo que ven hoy publicado, ¿no? Y después vamos con los gráficos que seguramente ven en el anexo, que vamos a ver alguno. Bueno, esto también se va actualizando, acá tienen las fechas todo el tiempo. Fueron bases de datos grandes que, a ver acá se los puse para que los tengan a mano, se alimentan con datos que cargan a mano por el reporte de prensa y hay datos automatizados de fuentes internacionales y también de Argentina, ¿no? Y se generó, el equipo de LN Data generó su propio dataset para poder, hacerlo. Estos gráficos, en un primer momento, había que salir ya. Acá el tiempo, siempre nunca lo tenemos y hay que salir ya. Así que se empezó con la tecnología de Tableau, pero que permitía, bueno, subir rápidamente, como dijimos, los gráficos, pero luego pasamos a estos. ¿Por qué? Porque Tableau, si tenemos en una misma nota muchos gráficos de Tableau, hace muy pesada la navegación y generan que algunos no se vean o se caiga la nota. Entonces, ¿qué pasó? Primero empezamos con Tableau y cuando se vio que el contenido se complejizaba y que cada vez era más grande, se hizo un trabajo a medida, como les expliqué, donde desarrolladores y diseñadores hicieron especialmente un HTML libre con todos estos gráficos que van a ver ahora, que ya sí, es súper a medida, donde hay buscadores, donde el usuario puede ver con un lujo de detalle muy grande, ver lo que le interesa específicamente. Esto después también lo pueden ver tranquilos. Este sí, me parece, a ver, por cómo está hecho, parecería hecho con Tableau. No estoy segura porque es muy parecido la forma de trabajar de Tableau. No, este parece a medida. Este parece a medida. Ahora sí, este también es a esa medida. No sé si llegó a quedar algo de Tableau. Yo creo que se terminaron sacando todos. Sí.
porque ya tienen como otro trabajo, ¿no? Después, si quieren, volvemos a algo de lo que yo voy mostrando, ¿eh? Lo que pasa es que quiero ver si podemos... prefiero más las preguntas. Bueno, y después, como les decía, el contenido fue cada vez tan más complejo que como nosotros los contenidos de servicio tienen que estar al alcance, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un menú donde se pueda ver qué pasa en Argentina, el mundo, y un ítem que era como muy consultado, vacunación. Entonces se hizo este menú con todos los trabajos, algunos de los que fui mostrando y otros, que hay bastante, se fueron ubicando en este lugar. Bueno, acá se los puse, está buena esta frase: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvida cómo le hiciste sentir. Eso ténganlo presente a la hora de hacer contenido que en la web, pensando en el usuario y que les transmita algo, que transmitir emociones y no solamente, bueno, te doy el gráfico, léelo, el gráfico duro, sino generar que esa experiencia a la hora de leer sea agradable, aprenda y se lleven información que a veces uno recuerda más una historia que una nota que leyó así nomás ahí al pasar, ¿no? Así que, y bueno, y acá hacia el final tengo algunas herramientas. Estos 2 libros son para el que nunca hizo periodismo de datos o nunca trabajó haciendo una infografía. Te tiran tips de Wall Street Journal. Es medio viejo el libro, pero no pasa de moda las cosas que dice, está en inglés. Si lo pueden conseguir. No les pude conseguir el PDF free, así que bueno, les dejo el trabajo a ustedes. Este es un librito de Data Journalist que lo pasó al español Data, el equipo de Data, y acá está el link, así que lo pueden descargar y leer, hay un montón de información. Después acá dejé links de los que están en azul sobre tutoriales y, bueno, los programas que fui nombrando, que está bueno los tengan a mano. Así que ahora lo que más me interesaría, las preguntas, saber un poco, a ver qué es lo que les interesa a ustedes, porque siempre a mí me hacen preguntas de, bueno, ¿qué pasa en la redacción? Y bueno, y quizás un gráfico y cómo se llegó a eso, o no sé, si tienen algún tipo de preguntas para que yo les pueda mostrar algo, o ustedes me dirán. Muchas gracias, Giselle. Súper claro. Vamos a arrancar entonces con la ronda de preguntas. Yo voy a tomar la posta inicialmente. Me parece súper interesante. Nosotros algunas cosas no las llevamos a ver porque tenemos un semestre que en realidad termina siendo una especie de cuatrimestre en realidad, entre una cosa y otra. Así que hay algunas cuestiones que fuiste charlando que nunca nos terminan de entrar, sobre todo por ahí no podemos trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, pero sé que vos tenés formación en eso y fuiste comentando a lo largo de la charla muchas cuestiones que tenían que ver directa o indirectamente con hacer la página o las infografías más navegables, con que no quede algo muy pesado, con que no sea difícil de comprender o que no sea demasiado denso. ¿Hacen alguna especie de testeo cada tanto, algo para saber la funcionalidad de los gráficos, de las distintas infografías? Sí, hay 2 niveles. El nuestro, a ver, está también el sector de producto, ¿no? Producto tiene los diseñadores UX, trabajan la aplicación del diario La Nación, y bueno, y ellos hacen testeos y hacen testeos con la audiencia y con usuarios, pero aparte no estamos vinculados nosotros, ¿no? En nuestro sector, vos pensás que son contenidos a veces de hoy para mañana o de ya, porque hubo un atentado,
O de, por ejemplo, cuando tenemos suerte, un mes. Pero los tiempos son muy chiquitos. Entonces, ¿qué hacemos? A veces son testeos con gente, con poca gente, pero la última, por ejemplo, que hicimos es un Google Form donde presentábamos el link del proyecto, lo trabajamos en XD. XD está bueno porque puedes hacer maquetas un poco interactivas, ¿no? Se simula lo que es un clic o algunos cambios de pantalla, entonces es como bastante amigable para no perder mucho tiempo y costos, ¿no? De hacer un desarrollo enorme y después que nos sirva. Entonces, nos permite hacer esa maqueta en baja calidad y dejar un link, ¿no? Compartir ese link y a veces hacemos eso, un Google Form donde ponemos preguntas o qué te parece, vamos con varios ítems recorriendo, ¿no? Lo que queremos ver, si se entendió, qué entendiste sobre ese especial, por ejemplo. Y bueno, y esos feedback nos ayudó a hacer giros a veces 360 grados. Pero bueno, recuerden que en nuestro sector justo es súper, le llaman caliente, digamos, es trabajar de un día para otro, no hay mucho tiempo. Entonces a veces eso no permite que quizás nosotros convoquemos a una, no sé, a una universidad o convoquemos a todos los lectores del diario a testear, a que vengan al... Sería el ideal, eso yo no lo dudo, pero no, por los tiempos a veces es imposible. Perfecto. Creo que hay una pregunta en el chat. A ver. No, es un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás. No lo había visto, lo tenía. Y bueno, dejamos espacio entonces, súper claro, Giselle. Dejamos ahora un ratito para que hagan preguntas. Si quieren pueden hacer por el chat o por el micrófono. Ahí Ángela levantó la mano. Sí, hola. Yo, primero que nada me pareció recontra interesante y como buenísimo toda la información. Y me surge en realidad, teniendo en cuenta que se trabajan quizás con notas o con, digamos, determinadas noticias que tienen mucha información y muchos datos. Sí. Cuando nosotros tuvimos que hacer la infografía, quizás lo que a mí más me costaba era el cómo jerarquizar la información. Digamos, de qué manera hacer que sea, digamos, más llamativo, pero a la vez sin perder datos que son relevantes. Y quizás cuando se trata de alguna temática que tiene mucha información, nada, me imagino que debe ser bastante complejo y quería preguntarte más que nada cómo se hace ese proceso, digamos. Bárbaro. Bueno, cuando son cosas muy complejas, lo que decimos, bueno, le preguntamos al periodista dónde quiere hacer foco, ¿no? Ese periodista. Por ejemplo, a veces es más fácil con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, contar cómo el virus, qué te hace en el cuerpo, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto millones de infos que te ponen un cuerpito y te sacan flechas para todos los costados y te dicen, bueno, te podés morir, te toma las mucosas y como que información toda suelta y no terminás de entender con detalles. Entonces, ahí es donde uno frena y dice, bueno, ¿cuál es la forma como mucho más interesante para contar esta información? Entonces se nos ocurre fraccionarlo en como si estuvieses navegando el cuerpo humano a escala real, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué dato por encima de cómo contar el virus, qué dato importante tenemos? Que tenemos que contar que del día 0 al día 9, por ejemplo, te podés llegar a morir. Y entonces, ¿cómo lo cuento? Y bueno, te voy contando, por eso tenemos el número grande, 0, 1, 2. Eso es un primer nivel de lectura, ¿no? Día 0
Acá tenemos día 1. Y si ven, cada día tiene un subtema. ¿Qué pasa acá? Día 0 es el contagio. Día 1, la infección. Eso lo vamos haciendo en un machete, sea papel, sea... Cada uno tiene su propia técnica, ¿no? Acá, del día 1 al 5 es la incubación. Teníamos el problema, no te puedo contar qué pasa el día 2, el día 3. Bueno, está bien, te cuento del día 1 al 5 es la incubación. No, nunca poner información que no estemos seguros, lo recomiendo, que no esté totalmente chequeada y que sea, que lo diga un solo medio, que no esté, por eso digo, no esté chequeada, porque ya ahí estamos, para mí, incursionando en un error, porque si no estamos seguros de lo que estamos contando, entonces, ¿para qué dar esa información, no? Entonces ya los primeros niveles de lectura son estos: el cuadro mejora, podés tener un cuadro grave, y a ver si hay otro más, no, ahí está. Bueno, después de esos grandes títulos, ¿qué hace? Nos permite decir, bueno, el día 0 te lo cuento, ¿dónde? En la cabeza sola. Entonces, esta información de, por ejemplo, el virus causa la enfermedad, se contagia a través de gotitas despedidas por una persona infectada cuando tose, estornuda o exhala. Bueno, eso solo pasa en la cabeza. Entonces, lo primero que tiene que ver el usuario, ¿qué es? La cabeza. Listo. Bueno, ahí ya resolvimos un tema, por ejemplo, ¿no? Día 1, se infecta, ¿no? Pero la infección, ¿cómo se produce, no? Es lo que yo me haría. Acá está bueno hacerse muchas preguntas y si están en equipo, que todos los integrantes se hagan preguntas. Ahí va solo respondiéndose, porque ustedes seguramente la información la tienen y está por todos lados y está por la web y tienen millones de medios para conseguirla. Pero bueno, este tipo de ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿dónde se produce la infección? Bueno, acá, por ejemplo, la proteína S se sujeta a los receptores AC2, bueno, y todo eso, acá venimos justo de ya hablar en una nota sobre qué eran estos receptores, pero por las dudas te lo contamos acá en este gráfico, ¿no? ¿Y qué pasa dentro de esta célula? Bueno, como que nos metemos mucho ahí adentro. Y a ver, por ejemplo, cuando yo cambio la cámara, que me voy a los bronquios, a los pulmones, es porque te voy a contar los síntomas. Como justo los síntomas leves pasan en los pulmones, en esa parte, yo no tengo que contar otra parte del cuerpo. Entonces yo solo te voy a mostrar ahí bien grande los pulmones y qué pasa con este virus y por dónde recorre, etcétera, ¿no? Y después también el cuadro grave sigue ocurriendo en los pulmones, entonces no hace falta mover la cámara, por ejemplo, ¿no? Y acá, el shock séptico, y se da en esta parte del cuerpo, entonces ahí hubo otro movimiento de cámara. Entonces todo está ligado, pero con lupa, a el relato que queremos contar, la historia, la nota que queremos dar. No sé si con eso respondí, con un caso me pareció más fácil. Sí, Ángela. súper, clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Sí, Milagros. ¿Qué tal, Giselle? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, también agradecerte el tiempo para la charla, también me pareció muy interesante. Y pensaba ahora, como qué delicado hablar sobre este tema, y al principio del año pasado, cuando empezaste a contar de que fue novedoso y la información era súper escasa, Sí. de qué manera organizarlo, el gráfico interactivo que aparecía a diario en la página, la verdad que fue muy útil porque era como estar alerta todo el tiempo de lo que estaba pasando tanto en Argentina como en el mundo. Exacto. Felicitaciones por el gran trabajo que hicieron en ese momento, con tanta responsabilidad. Y por otro lado, te quería consultar
ya tomando este trabajo, como vos decís, de las distintas áreas que recurren a ustedes para el tema de las infografías, para poder poner de manera gráfica todos estos datos. ¿De qué manera se comunican? ¿Cómo es la comunicación interna que tienen para poder priorizar cuál es la información con la que van a trabajar y demás? Bueno, a veces es un simple mail: hola, ¿qué tal? Tengo tal trabajo, que nos escriben a un mail que tenemos en Narrativas Digitales, donde lo ve desde Pablo Loscri, que es el director, hasta todo el equipo. Pablo en general es el que actualmente, ahora en pandemia, está organizando el flujo de laburo, pero si no, cotidianamente tenemos como ciertas escalas de jefes. Hoy en web está Florencia BD, y después está Mariana Trigoviera, que quizás ella hace más de lo que establó. Estoy yo como su editora, y entonces nosotras a veces también atajamos distintos requerimientos que vienen desde web, o cuando íbamos a la redacción, se acercaban a la redacción. Por ejemplo, puede ser política. Hoy en día estoy en comunicación con la gente de política, que estamos desarrollando lo que es todas las infografías que van a ir para el diario Papel, y con su correlato a web. Entonces, a veces son reuniones que pautamos, que vienen los jefes de las secciones, puede ser de política, viene el secretario está por encima del jefe de política, que sería como un director de ese área, desde el lado de los periodistas. Y después se acercan y hablan con nosotros desde Narrativas, y nosotros, de acuerdo a lo que ellos quieren contar y el enfoque que le quieren dar, nosotros les proponemos y lo vamos charlando en conjunto. Nada es tipo, nuestra idea es así, asá, y lo hacemos así. No, se charla todo el tiempo, y hasta a veces se les ocurren muy buenas ideas visuales a los periodistas que terminamos nosotros haciendo, ¿no? Entonces es como, y también convocamos a fotógrafos en esas reuniones, a algún referente de video, un referente de redes sociales, y siempre hay un referente de papel y web. Así que, bueno, son equipos grandes, y hay mucha reunión en La Nación todo el tiempo para distintos proyectos. Sí, me imagino. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ahí Mariela hace una pregunta en el chat. Te leo si querés. Dice: buenas tardes, a modo de comentario, es una información que, aparte de enseñar e informar, además se entretiene, porque si el usuario se aburre, deja de leer. Es muy interesante, te felicito por el trabajo. Muchas gracias, Mariela. Sí, justamente, mira, Mariela, te quiero agregar algo. A raíz de esa infografía del virus, que quizás no es tan compleja gráficamente o no es wow, pero sin embargo generó como un impacto muy positivo en la audiencia. Y es más, después los comentarios yo los leí y decía, bueno, ahora queremos que nos expliquen el dengue, cómo funciona, qué pasa en el cuerpo, y como que se recoparon. Tuve también comentarios de médicos que dijeron, che, algo tan difícil que a mí me cuesta explicarlo, qué bueno en esta nota como que pudiste resolverlo y se entiende fácil, ¿no? Así que bueno, bien. Está bueno. ¿Sabes que yo? Sí. Perdón. No, digo, pensaba justamente en eso porque me llamaba la atención las fechas, digamos, ¿no? Porque vos lo comentabas como un fenómeno esto de este pasaje de la prioridad al diseño en papel a empezar a producir cosas que ya estaban pensadas más que nada para la web, y después se veía de ahí que se adaptaba al papel. Me parecía, en términos de años, bastante reciente relativamente. Sí, teniendo en cuenta que... reciente, y ojo, yo puse la fecha 2014, cuando entra el director que tenemos actual, porque ahí, bueno, en web fue como un gran cambio, ¿no? No pongo tanto qué pasó entre medio, porque, bueno, estaría, si no tenemos mucho tiempo, pero los primeros 2014-2015, que como vos decís es súper reciente,
era eso de adaptar, digo, bueno, esta misma info te la pego ahí en la web y mirala como puedas, ¿no? Y no la podías ni digerir. Hoy, bueno, se edita un poco, es más, las infos que hacemos en papel, a veces solo es como un fragmentito, las que hacemos en la web, es un fragmentito que se lleva a papel, porque no hay espacio tampoco, ¿no? No podés en un berlinés, que ahora, si vieron el diario, es más chiquito, es como mucho más fácil para manipular, pero bueno, tampoco se pueden hacer como gráficos enormes, como hacíamos antes, ¿no? Y sí, es muy reciente porque es como mucha gente con distintos perfiles, que en continua formación también, y fue como un trabajo muy grande y un poco lento, pero que obviamente hay gente también de distintas edades, entonces algunos, no importa la edad, pero algunos era mucho más fácil capacitarse rápidamente, u otros quizás el proceso es más lento. Ustedes piensen que para cada trabajo hay que estudiar un montón. Yo, por ejemplo, no sé nada de medicina, pero ahora, no sé, quizás sé un poquito más de algunos detalles que ni sabía dónde estaba, no sé, a veces pasa, decir, bueno, ¿y esta costilla dónde está? Y bueno, y uno todo el tiempo tenés que estudiar, no solo el tema que te toca, sea economía política o cultura o lo que sea, lo que uno no sepa hay que estudiar, empaparse, sino también tecnologías. Quizás hasta hace poco uno no sabía animar, porque yo no me dedicaba a eso, y ahora tengo que a veces hacer, no sé, por ejemplo, un GIF animado o un stop motion, y bueno, hay que hacerlo de un día para otro y estudiarlo y hacerlo. Sí, en ese momento no hay tiempo para contratar a una persona X, etcétera, ¿no? Pero es hay mucha adrenalina, pero está muy bueno, ¿eh? El trabajo de infógrafo. Bueno, ¿preguntas? Tenía cosas en mi machete mientras van tomando coraje. Una consulta, Giselle, algo que por ahí es súper obvio, pero que me generaba duda. Hay algo que no terminaba de cerrar. Yo sé que es muy simple la función de un sponsor, ¿no? Cuando vos hablabas de que consiguieron sponsor, bueno, dice, bueno, listo, sponsor es ingresos, eso es igual a buenas noticias. Pero, ¿cuál fue ¿de qué fue lo que más sirvió la llegada de ese sponsor? Porque yo lo que pensaba era, bueno, digo, ustedes están contratados en el diario, contratadas, están produciendo contenido para el diario ya solo por una cuestión de clics y de marketing ya está obteniendo números que se van a traducir después en ganancia en publicidad. ¿Qué era lo más importante de conseguir un sponsor? Sponsor, sobre todo, generar que contagiar a otras personas, a otras empresas grandes también, porque bueno, hoy ves un par de sponsors, pero no es tan fácil tampoco. Es algo nuevo, no es muy fácil. Entonces, esto va contagiando también a otras empresas a querer también sponsorear. Ahora, últimamente se están animando más. No sé, ¿para qué fue creo que Rusia, el Mundial de Rusia, conseguimos un perfume Invictus y estábamos saltando en una pata y bueno, y es un perfume que es como muy reciente el tema de los sponsors, por eso mucho por ahora no te podría desarrollar más que a futuro conseguir monetizar esos especiales aún cada vez más, ¿no? Que yo creo que la audiencia, cuando empieza a ver que ciertos contenidos no los ves en las redes sociales, no los ves
no te lo pasó tus familiares, que no fue viral, y que decís que, uy, está espectacular porque hay data súper chequeada y que está hecho a mi medida, y bueno, quizás lo compre. Entonces, eso también hace que genere un compromiso para que tengamos nuevos suscriptores también, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hicieron ustedes hace poco algún trabajo en especial de infografía? Acaban de tener la semana pasada un parcial domiciliario. Ah, Por eso está candente el tema. muy importante, una tontería voy a decir, ¿no? Que a veces los periodistas no lo hacen, es poner la fuente. Yo puedo diseñar gráficos, decir acá esto pasó así, asá, las encuestas dan así, asá, pero si uno no cierra con la fuente de dónde sacó esa información, es lo más importante, por eso se los menciono. Ahora están pensando todo es su parcial, que además no recibieron las calificaciones todavía. Bueno. Pero bueno, tenían un ejercicio que nos pareció interesante. En el caso de ellos, lo que tenían que trabajar era seleccionamos una serie de noticias que por ahí tuvieran mucha data en términos o de tiempos o de porcentajes, y que bueno, que agarren una noticia ya redactada y la armen una infografía que pueda acompañar eso. Muy bueno. He llegado a ver, todavía no están todos corregidos, por eso no tienen la nota, pero he llegado a ver trabajos muy buenos, así que hay esperanza. Qué bueno. ¿Y alguno de ustedes trabaja? No les pregunté eso. ¿Hacen infografía? ¿Se dedican a eso? ¿Algo cercano? Por mi parte no, pero sí es una herramienta que hemos utilizado quizás en otras materias. Ahora, con lo que lo vemos con mucha más claridad, veo que es una herramienta muy útil, digamos, para poder utilizarla después. Sí, es cierto. Y a veces mismo cuando bueno, yo no llegué porque ya me parecía demasiado, no los quería abrumar con información, pero en redes sociales es un buen ejercicio, sobre todo cuando arranca la pandemia, me acuerdo, todo el mundo, como no se sabía nada, querían publicar y se apresuraban por publicar cosas, gráficos complejos, con información llena de data, que quizás eso, si uno quiere ir rápido, que se entienda rápidamente y llegar a mucha gente, yo opto siempre por simple, 2 o 3 cositas que querramos mostrar en esos gráficos, pero cuanto más simple sea, mejor. Así que ese es mi consejo. Sí, también ver la funcionalidad, ¿no? Nosotros hemos visto algún que otro caso suelto por ahí en la cursada de notas a las cuales les han puesto infografías que capaz que ni siquiera cumplieron la función, digamos, ¿no? Me acuerdo de una puntual que habíamos visto de Infobae que ponía, no sé, provincias que hayan superado no sé cuántos casos y tenías, municipios que hayan superado no sé cuántos casos y tenías una barra roja enorme acompañada de provincias que era sumamente estático y que era sumamente problemático en la lectura. Por ahí la sensación de decir, uy, bueno, vamos a agregarle algo a esta página, a esta noticia para hacerla más dinámico y que de pronto no cumpla ninguna función, digamos, ¿no? Sí, es cierto eso. A veces también se llena de millones de colores el arco iris para hacer distintos focos, no, porque esto es más importante que esto, y entonces llenan de todos colores, y a veces, si ustedes ven últimamente, tratamos de hacer paletas como de un solo tono o dos, y ahí nos quedamos, porque lo que se tiene que ver siempre es la información. En un segundo lugar, la gráfica, y como un
uno de ustedes hablaba, creo que Ángela, de los niveles de lectura. Eso también los va a ayudar, ¿no? Separar bien estos bloques de información, cuando nosotros tenemos un montón de cosas, decir, bueno, a ver, ¿cómo los puedo agrupar? Este primer grupo, ¿no? Y después, cada grupo, hacer subgrupos también entonces, solo la información ya los va llevando y se va limpiando un poco, ¿no? Y no querer contar todo, no se puede contar todo. Desistan de eso. Cuenten lo que no contó nadie, lo más original, y con eso se deberían quedar, que es lo rico de contar nuevos enfoques, ¿no? José. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buena la clase y la exposición. Y justo nombraste lo de las paletas de colores y se me viene una duda. Sí. A la hora de elegir justamente los colores para las infografías, ¿las elige una persona específica o lo acuerdan con todo el equipo? O también quizás utilizan algún marco teórico tipo psicología de los colores o algo de eso? Sí, todos nosotros, tenemos la mayoría, somos diseñadores de la UBA, diseño gráfico, que ya tenemos ese background, y sobre todo también algunos tenemos cursos de diseño UX, y bueno, que también se trabaja mucho el uso del color, ¿no? Y sí, todos los contenidos tratamos, bueno, justamente si ven el anexo, a ver, el anexo, lo que pasaba es que tuvimos dos temas, los temas de los infectados, recuperados y fallecidos. En un primer momento eran millones de colores también, arrancó así para diferenciarlo, y después quedamos con infectados naranja, por ejemplo, y vacunación, que vacunación te da como, uno está mejor, está recuperado, verde esperanzador, entonces por eso eligieron el verde. Y después creo que, a ver, como adentro, sí, como hay tanta información, acá sí se tuvo que usar dos colores más, que es el cian y para los recuperados, que recuperados este verde se vincula con el de vacunación, ¿no? Tiene que ver con eso también. Así que sí, son paletas siempre pensadas, a ver, en general lo diseña una sola persona, lo charla con el director, que es Pablo Loscri, y después empiezan a trabajar otros diseñadores que quizás también aportan su visión del tema, y puede cambiar millones de veces, sí. El tema de color, el tema de formas, de cómo se organiza la información, pero en general, para que sepan, es una persona, porque si no es imposible varios trabajando a la vez. Uno maqueta en base a ciertos lineamientos que pide la redacción o el director mismo de narrativas digitales, y después sí se hacen ciertos feedback con los periodistas, con el equipo, con nuestro propio equipo. A veces tenemos reuniones de equipo también, donde entre nosotros nos tiramos abajo los trabajos todos. O nos felicitamos. No, en general está bueno porque hacemos brainstorming entre todos y decimos, bueno, qué cosas funcionan, qué cosas no. A veces los desarrolladores ven cosas que un diseñador no ve y viceversa, o un periodista, como había dicho también. Así que sí, nos retroalimentamos todos todo el tiempo. Hay que hacer mucho feedback, que es muy importante. Sí, tal cual. Una de las cosas que solemos hacer hincapié a lo largo de toda la carrera, no solamente de esta asignatura, es cualquier producción que uno realice, qué importante que es hacer un video, un corto, un texto, poder mostrárselo a otra persona, porque a veces hay cosas que uno tiene recontra sobreentendidas. Totalmente.
y después finalmente no está tan resuelto. Sí, además Giselle, sí, perdón. no, perdón. No, uno cree a veces que se reentiende y lo pasás a alguien y enseguida te dice, a ver, explícame, y cuando es, a ver, explícame, una infografía, la infografía se tiene que explicar por sí sola. Entonces ahí algo estamos fallando, entonces hay que reverlo, ¿no? Decime, Juan. No, te iba a preguntar si siguen trabajando de manera remota o ya están en redacción. Bueno, ahora paulatinamente estamos regresando a la redacción. Hay un grupo muy reducido que son de 3 personas de nuestro equipo que están yendo a la redacción cada 2 días, no tan seguido. Hay otros que van todo el día, pero es ese equipo. El resto, la mayoría, estamos trabajando desde nuestra casa. Así que se cree que en enero vuelva toda la redacción junta. Pero por ahora vamos a trabajar con modalidades mixtas y vamos a reuniones presenciales, nada más. Bueno, Giselle, si ya no hay más dudas, vamos a dejarte en libertad. Muchas gracias, la verdad que fue una charla súper clara, la verdad que de gran utilidad para la cursada. Bueno, muchas gracias. Es re difícil, la verdad, contar tantas cosas que hacemos cotidianamente y poder, bueno, traté de hacer ese resumen, espero que les sirva. Cualquier cosa me pregunten, yo quizás Juan te mando el PDF y vos se los Dale, yo se lo subo al aula. De Sí, la sí. charla, si les sirve, porque hay un par de links también. Así que bueno, la verdad es un gusto conocerlos a todos y gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego. gracias. Muchas gracias, hasta luego.